Saludos, les quiero la bienvenida a Escultura. Mi nombre es Michelle Hernández y en el día de hoy vamos a estar hablando de Friedrich Nietzsche. Quise hacer este episodio sobre Friedrich Nietzsche porque muchas veces cuando nosotros decimos That's so niche, no sabemos a qué nos referimos específicamente o muchas personas no saben. Así que para aquellas personas que no sepan, cuando nos referimos a algo que es bien niche, significa algo en particular desde una perspectiva particular. Ejemplo, me interesa bastante la pintura del Renacimiento, pero en un año específico y que sea de un pintor en específico y su manera de pintar. Así que voy a estar como que ese va a ser mi niche y encontrar a personas con tu mismo niche a veces es común, pero otras veces no. So, cuando la encuentras es como que, yay, podemos compartir algo común y peculiar entre las dos personas, así que vamos a ver un poquito de quién fue Friedrich Nietzsche y por qué nosotros decimos That's so niche. Friedrich Nietzsche una vez dijo, el destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Alemania. Era uno de los 3 hijos de sus padres, quien era Karl Ludwig Nietzsche, que era un pastor luterano, y Franziska Oehler. Cuando Nietzsche tenía 5 años, su padre murió y en el 1850 la familia decide trasladarse a Hamburgo, donde vivieron con su abuela y sus hermanos. Este mismo año, uno de sus hermanos muere, quedándose Nietzsche y su hermana Elizabeth. Nietzsche padecía frecuentemente de pérdida visual, fuertes migrañas y ataques violentos estomacales. Para esta misma época, él se fue a estudiar a un colegio de niños, donde más adelante se trasladaría a Weber, que es una academia privada. Para el 1854 asistió a Domgymnasium en Hamburgo y este mismo año escribió su primer escrito sobre el origen del mal, donde se dio a conocer su talento por la música y el lenguaje. A Nietzsche le encantaban las artes, especialmente la música, y esto lo otorgaba también tras que le gustaba la música, también le gustaba el drama, la lírica, lo que es la poesía, que nos vamos a enterar un poco más adelante. Para el 1856, su abuela muere y aquí la familia se hace dueña de la casa. 2 años después, él continúa sus estudios en Schulpofta, que aquí decidió entonces empezar a escribir poemas y componer música clásica. Una vez él se gradúa, continúa sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Teología es básicamente, para aquellas personas que no sepan, el estudio de la religión o el estudio de Dios. Esto lo podemos ver porque su papá era pastor, así que podemos ver esa influencia. Al próximo semestre, él decide abandonar sus estudios en teología y los continúa en filosofía. Su madre pues estaba en disgusto porque ella quería que siguiera como que esa misma tradición, el legado de su papá. El próximo año él se fue a estudiar a la Universidad de Leipzig, donde tuvo una amistad íntima con Erwin Rohde. Para el 65, sus amigos lo llevaron a un prostíbulo donde posiblemente contrajo sífilis. Aquí esto es bien importante porque tras que Nietzsche padecía de pérdida visual, fuertes migrañas y ataques violentos, el tener sífilis va a empeorar de aquí en adelante lo que es su sistema tanto físico, mental, y esto lo vamos a poder ver en sus escritos. Para el 1867, él hizo un servicio militar voluntario con la artillería prusiana de Hamburgo. Para este mismo año, él sufrió un accidente montado en un caballo, obviamente, ¿sabes? Tras que tenía toda aquella enfermedad, había contraído sífilis, viene y se cae de un caballo. Y esto lo deja ileso y sin poder continuar el servicio militar, así que aquí se abre la oportunidad de volver a enfocar en su estudio. Para el 67, él conoce a Richard Wagner y Cosima Wagner, que era la esposa de Richard Wagner, y estos fueron unas personas súper significativas en el desarrollo de Friedrich Nietzsche. En el 69, él recibió una oferta para ser profesor en la Universidad de Basilea para enseñar filología clásica. Aquí él estuvo un año en la Universidad de Leipzig y le concedieron un doctorado gracias a sus investigaciones y lo nombraron profesor de filología clásica. Pero eso no es todo. Para el próximo año lo ascendieron a profesor honorario. Aquí viene y se traslada a Basilea, donde él viene y renuncia a su ciudadanía alemana por los aspectos políticos que estaban pasando en la época. Para el 1870, él obtuvo el permiso de servir en la guerra franco-prusiana, aunque, pues, ¿verdad?
por sus condiciones estuvo solo un mes y se dice que él vivió y experimentó cosas que él no había visto. Aquí, obviamente, después de cada suceso, él contrajo difteria y disentería, que son unas enfermedades que le arruinarían la vida de por vida. Y si se preguntan qué es difteria, son unas falsas membranas que aparecen en la amígdala, garganta, nariz. Son fibras nerviosas o en la piel. Si buscan imágenes en el internet van a ver lo asqueroso que es. Y la disentería es diarrea que tiene moco y sangre. O sea, el tipo estaba requete podrido. Para el 1870, este mismo año, él le regaló a Cosima Wagner, porque era el cumpleaños de ella, le regaló un manuscrito de la primera versión del origen de la tragedia. 2 años después, él decide publicar su primer libro que se llamaría El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Aquí vemos cómo es que la influencia de la música y el arte también lo perturban a él. Durante los próximos años, él publicaría grandes ensayos como David Strauss, el confesor y el escritor, sobre la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida. Que estos son básicamente una crítica general a la cultura alemana de aquel tiempo, que con ganas de cambiar su rumbo, pues Nietzsche lo proveía esencialmente falso y equivocado. En el 1879 su salud empeoró y se vio indispuesto a seguir su trabajo como profesor, así que como a él le pasaban bastante episodios de su enfermedad, pues él de vez en cuando tomaba vacaciones largas y tanto fueron los estragos para este momento que se le hizo imposible retomar su trabajo. Así que él se va a decidir en los próximos años mudarse de lugar en lugar. Al paso del tiempo, las amistades y sus relaciones con ellas se fueron esparciendo y las publicaciones como Humano, demasiado humano, que hablaba de aforismos sobre múltiples temas, se distanciaron a sus amistades por las cosas que él hablaba. También amistades como Wagner, Schopenhauer, Dusen y Rhodes se separarían de él, porque para esta época había muchas características de lo que era el chauvinismo. El chauvinismo es el patriotismo y nacionalismo extremo. También para esta época había muchas características sociales del antisemitismo, que lo habíamos hablado en unos episodios previos. Y en verdad que Nietzsche no se quería juntar con ese tipo de personas, así que se alejó un poco de sus amistades. Para el 1882 conoció a esta mujer que se llamaba Lou Andrea Salomé, que ¿verdad? La conoció a través de amistades. Y ellos pasaron un verano en Tautenberg, ¿sabes? Todo muy nice, muy chulo. Pues si se recuerdan, la hermana de Nietzsche, que se llamaba Elizabeth, ella lo frecuentaba bastante. Salomé veía a Nietzsche como un amigo. Pero ¿qué pasa? Nietzsche se enamoró de ella y fue bastante incómodo porque uno de los amigos de Nietzsche, que era Paul Ree, también estaba interesado por ella. Y él fue quien los presentó a ellos dos. Así que it was kind of awkward. Nietzsche, sin miedo a lo que pasara, él le propuso matrimonio a Salomé y ella pues lo rechazó. Salomé, es bien importante recalcar que ella le mandaba cartas a Sigmund Freud, y le llegó a escribir sobre los pensamientos y sobre quién era Friedrich Nietzsche. Para este mismo tiempo, Friedrich Nietzsche se muda para Repallo, porque ¿verdad? Tras que tenía síntomas de su enfermedad y discusiones con su hermana y su madre, también le salieron pensamientos suicidas. Imagínate que te hayan rechazado, que te hayas alejado de tus amistades, que estén toda esta influencia del chauvismo y el antisemitismo. Tú sabes, cualquiera le daría pensamiento suicida. A los 10 días de estar en esta ciudad, él escribió la primera parte de Así habló Zaratustra. Zaratustra fue un hombre que fue como el primer hombre creador de valores. Y pues en esta primera parte, él lo que habla son de relatos y discusiones filosóficas sobre los valores en el ser humano y cómo es que este hombre fundador vive sus días. Así que podemos decir, ¿verdad? Es bastante filosófico. Nietzsche quería ser un reconocido poeta públicamente, pero debido a sus problemas mentales y físicos, empezó a escribir los libros que no eran honestamente muy buenos y casi ni se vendían. Para el 1886, su hermana Elizabeth se casó con Bernhard Foster y viajaron a Paraguay con el propósito de fundar una nueva colonia, lo cual a Nietzsche le pareció súper irónico. En esta temporada, Elizabeth y Nietzsche se seguirían comunicando, pero la hermandad de ellos la relación no era muy buena.
tuvo sus ups and downs y su relación se iría distanciando también con el tiempo. Para el siguiente año, Nietzsche escribió como 5 libros basados en sus notas y su salud parecía que estaba en mejora ese año, así que fue uno de los mejores veranos de su vida. Para el 1888, él sentía que sus escritos estaban evolucionando a tal nivel que sobreestimó cómo sería su futuro y la realidad que vivía. Esto es bien importante recalcarlo porque debido a sus enfermedades mentales, o sea, todo esto era parte de sus enfermedades mentales que él hiperbolizaba, cómo es que él escribía, cómo es que él se veía, sus pensamientos, que él decía, oh, wow, son bien grandes, y en verdad que no lo era, y la gente lo tendió a coger como loco. Pero era bien irónico porque habían personas que lo entendían y sabían que él estaba acorde, así que sabemos que tienes problemas mentales, pero te entiendo. El 3 de enero de 1889 sufrió un colapso mental y fue detenido por ocasionar un desorden público. Se dice, ustedes se recuerdan que él se cayó de un caballo, pues él estaba en la plaza pública y parece que había un hombre riding un caballo y le estaba como que dando al caballo para que se moviera. Pues Nietzsche viene a donde el hombre y le empieza a pelear y empieza como que a abrazar al caballo. Y esto formó un papelón en el pueblo. Y pues sí, creo que hasta lo mandaron a arrestar. Pero estas son cosas que supuestamente pasaron. No es que fue literalmente así, pero sí se puede relacionar y podemos ver la relación de él con el caballo en el pasado, el caballo ahora y cómo es que él lo ve con la diferente perspectiva. En los días siguientes, él escribió breves cartas para algunos de sus amigos, incluido Cosima Wagner y Jacob Burckhardt, en donde él demostraba signos de demencia y megalomanía. ¿Qué es megalomanía? Megalomanía es la enfermedad psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes, relevancia, omnipotencia, grandeza y por una hinchada autoestima. De nuevo, esto era parte de su enfermedad, así que no tan solo se ven sus escritos, se ven las cartas que él escribe a sus amistades. Y pues nada, sus amistades vieron estas cartas y dijeron qué está pasando aquí. Así que decidieron que era hora de que él regresara a Basilea y lo internaran en una clínica psiquiátrica. Su madre estaba de acuerdo que él sufría de locura y lo llevó a un hospital psiquiátrico, pero los doctores trataban y nada lo curaba, así que para el siguiente año su madre lo sacaría del hospital y lo llevaría a su casa en Naumburgo. Sus amigos no sabían qué hacer con sus obras, así que lo deciden publicar en privado. Pero ¿qué pasa? Para tú publicar, pues sabes, tienes que mandar el escrito y que saquen las copias. La persona que estaba sacando las copias leyó lo que Nietzsche había escrito y vio que era, entre comillas, algo revolucionario. Así que él dijo como que, I gotta tell people this, y sacó unas copias extras. Nietzsche hablaba del anticristo y Ecce Homo, que es de una de sus obras anteriores. Para el 1893, la hermana de Nietzsche, Elizabeth, regresa de Paraguay porque su esposo se suicidó y ella empieza a leer los estudios y los trabajos de su hermano y se encarga aquí de la publicación. Ella manipula los escritos y en el futuro se los vendería a los nazis y esto es súper peligroso, el manipular la obra, porque iban a tener diferentes perspectivas en el futuro y para lo que serían las próximas guerras. En el 1897 muere la madre de Nietzsche, Francisca, y este se muda a Weimar, donde fue cuidado por Elizabeth. Ya para el 25 de agosto del 1900, él muere después de contraer neumonía. Él fue enterrado junto a su padre en la iglesia de Rocken y pues no cabe duda que él dejó un gran legado en la filosofía mundial. Ya les hablo un poco de quién era Nietzsche y su vida tan gris, diría yo. Muchos problemas de salud y muchos problemas al escribir, pero fue un successful writer independientemente de cómo él estaba mentalmente. Pues les voy a explicar un poco de la filosofía de él. Él, pues no se sabe si tenía un punto de vista filosófico único, por eso es que muchos rechazan los pensamientos de él, porque él se distinguía por plasmar varios puntos de perspectiva para que el lector estuviese retado a ver las diferentes perspectivas de un tema. Que quede claro, no es que él estaba de acuerdo con todas las perspectivas, pero sí las ponía a prueba. Pues él a lo largo de su vida desarrolló también diferentes tipos de filosofía, desarrolló lo que era lo apolineo y lo dionisiaco, que son figuras griegas de Apolo y Dionisio en el nacimiento de la tragedia del espíritu de la música.
Aquí él escribía los valores que tenía Apolo y Dionisio y los contrastaba porque estos dos son, los valores que tenían cada uno son valores que nosotros vemos cuando miramos el arte. Claro está, para esta época era diferente y puede que ya en estos días se hayan elevado y hayan evolucionado más las características de valores a cómo vemos las pinturas y las obras de arte, pero aquí él escribe los puntos de vista desde los dioses griegos. Él también hablaba sobre la dualidad de las cosas, de experiencia física y realidad espiritual, y le daba más valor a la realidad espiritual. Nietzsche le daba mucho peso a lo que eran los valores, incluso decía lo de él se reconoció por la frase de Dios ha muerto, porque Nietzsche tenía un sentido nihilista. ¿Qué quiere decir esto? Que representa o llega al punto de que todo es nada. Así que él decía que los valores de aquella época en Alemania se estaban perdiendo porque la verdad es que la gente evoluciona, las sociedades evolucionan y no todas van a ser iguales. So, cuando él viene de una familia luterana y se cría en una sociedad con unos valores culturales específicos y a lo largo de su vida ve que se están perdiendo, pero es porque, ¿verdad? Como dije, van evolucionando. Y esto fue un pensamiento que marcaría la sociedad y que sería muy significativo para lo que era la sociedad alemana. Nietzsche llegó a escribir bastante sobre lo que era el individualismo y el lenguaje como obra común que nos construye. Por esto es que muchos de los nazis, o sea, lo acogieron a él como si fuese el padre de ellos, porque ponían su influencia de la filosofía en las perspectivas de poder y las teorías de poder, pero era bien irónico porque lo menos que era Nietzsche era nazi. De hecho, si recordamos, él se distanció de sus amistades porque eran antisemitistas y en sus escritos él defendía con mucha pasión a los judíos. Así que el hecho de que los nazis cogieran su obra y la interpretaran de cierta manera, también puede ser influencia de la hermana de Nietzsche, Elizabeth, la cual manipuló los escritos de él con el fin de venderlo y que tuviera una perspectiva única. Las ideas de Nietzsche estaban comúnmente asociadas con el movimiento anarquista y tuvieron influencias particularmente en Francia y en Estados Unidos. Así que cuando nosotros hablamos de That's So Niche, podemos, ¿verdad? Ya saber que él escribía con diferentes perspectivas y cuando nosotros buscamos, como había dicho en el principio, una pintura de un lugar en específico, en un año en específico, es diferentes perspectivas con que miramos las cosas. Porque aunque tú la estés mirando una pintura de un año en específico, no todo el mundo va a estar mirando eso. Así que eso es algo niche. Así que sin más duda les dejo con esta frase de Friedrich Nietzsche: sin arte la vida sería un error. Y esto es cultura.